El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mundo de la reumatología y también un tema que mis pacientes bastante me consultan acerca de qué es y qué deben tomar y cómo se debe diagnosticar, que es la osteoporosis. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros como pacientes acerca de la osteoporosis? Siguiente. La osteoporosis, o también llamado hueso poroso o hueso débil, es una enfermedad caracterizada por un hueso muy blando, con baja resistencia a los movimientos y que se puede fracturar en cualquier momento. El factor más importante en la osteoporosis es la edad de las personas y nosotros entendemos también que en esta enfermedad el hueso se vuelve quebradizo e incluso a una leve tensión o a un pequeño golpe que se pueden dar de repente o un giro brusco, puede haber una fractura. Entonces, esto se relaciona con personas de edad avanzada, especialmente a partir de personas mayores de 65 años, porque una persona joven como nosotros que pueda ejercer algún movimiento brusco inmediatamente pues no se va a fracturar, ¿no? Pero estas personas de tercera edad o que ya en los abuelitos, como podríamos decir, en ellos sí es bastante peligroso esto, ¿no? ¿Y dónde es principalmente la fractura? En la cadera, en la muñeca y en la columna vertebral. Siguiente. Entonces, la osteoporosis es un tipo de enfermedad no causada por una infección o una bacteria, sino es una enfermedad metabólica y es la enfermedad metabólica ósea más frecuente a nivel del mundo. Aproximadamente unas 200 millones de personas en todo el mundo tienen esta enfermedad y sobre todo se ven mujeres y esto se explica de acuerdo a cuestiones hormonales. Entonces, como las mujeres, sabemos, tienen niveles más altos de estrógenos, la pérdida de estos estrógenos con el avance de la edad provoca justamente la disminución de esta densidad o de esta fuerza del hueso. Además, esta enfermedad que produce, ¿qué es lo malo de ella? Que produce que en el 50% de estos pacientes ya no puedan realizar su vida de manera independiente, sino tengan que depender de otra persona o incluso tengan que depender muchas veces de un bastón o una silla de ruedas en el caso de que sea una fractura, una postfractura, ¿no? Siguiente. Entonces, esa es la pregunta que casi todos mis pacientes que acuden por osteoporosis o para descarte de osteoporosis quieren saber. Siempre me dicen, tengo dolor óseo, tengo dolor de huesos, tengo dolor de manos, ¿no tendré osteoporosis, doctora? La verdad es que no. La osteoporosis no da síntomas. Solamente van a tener síntomas cuando el hueso se fractura. La osteoporosis no duele, la osteoporosis no se hincha, ¿no? Solamente da síntomas cuando se fractura. ¿Y cómo me doy cuenta cuando, por ejemplo, una persona de la tercera edad se fractura? Cuando hay dolor de espalda, por ejemplo, en una persona de mayor edad, o hay disminución de la estatura, significa que las vértebras están fracturando o cuando están con una postura encorvada, como justamente estamos mostrando en la gráfica en la parte inferior. Entonces, a nosotros nos debe hacer sospechar de que puede haber una fractura provocada por una osteoporosis. Entonces, inmediatamente yo llevo a mi abuelito, a mi paciente, lo llevo a que sea tratado y a que sea examinado, ¿no? Siguiente. Esta es una gráfica bastante ilustrativa para que podamos ver cómo es el hueso sano en la parte izquierda y cómo es el hueso osteoporótico. Como les había nombrado, es un hueso poroso, es un hueso resplandeciente, un hueso débil. No están, la arquitectura o las redecillas que lo conforman no está tan pegado, sino que ya es mucho más separado, entonces por ello se hace mucho más débil. Siguiente. Hay algunos factores de riesgo que debemos tener en cuenta que se asocian a osteoporosis. El principal factor de riesgo es la edad, ¿no? Pero hay otros factores de riesgo que también nos pueden predisponer a los pacientes, a los abuelitos en este caso, a una persona mayor de 50 o 65 años a la osteoporosis. Y son personas que tienen antecedentes, por ejemplo, de fracturas repetitivas en su juventud, el consumo de tabaco, la mala alimentación, la baja de peso, tal vez personas muy delgadas, algún tipo de inactividad física, personas postradas que están mucho tiempo en cama, las personas de raza blanca, ¿no? Las personas con demencia o los abuelitos con
algún tipo de tratamiento oncológico, o mujeres que se les ha realizado alguna histerectomía y por lo tanto ya no tienen ovarios y por lo tanto ya no hay estrógenos, porque aunque no lo creamos, los estrógenos protegen a las mujeres de la osteoporosis. Entonces, si hay una histerectomía, cuando sacan todo, eh, los órganos genitales femeninos, entonces justamente ahí se da el problema, ¿no? De la osteoporosis. Siguiente. También hay algunos medicamentos, por ejemplo, y también hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, las personas con leucemia, las personas con mieloma o algunas personas con trastornos endocrinológicos, por ejemplo, los pacientes que sufren de problemas de la tiroides, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, o algunos casos de osteoporosis juvenil, que son casos muy aislados y muy poco frecuentes. Siguiente. Y como les comentaba, algunos fármacos, por ejemplo, el metotrexate, que son fármacos en pacientes que tienen AR, la ciclofosfamida, otro tipo de fármacos, algunos antiepilépticos, o los pacientes que usan anticoagulantes también, que tienen problemas cardíacos, que son bastante frecuentes, y el exceso de alcohol. Siguiente. Entonces, para diagnosticar la osteoporosis, es importante tener en cuenta tres aspectos. Uno es cuando un paciente cuando llega a consulta, justamente que es lo que ustedes siempre me preguntan, acerca de la radiografía. Me dicen, ¿con una radiografía se puede diagnosticar osteoporosis? La verdad es que no, no se puede. El único examen que es para diagnosticar una osteoporosis es la densitometría ósea. La radiografía en sí solamente va a ayudar cuando ya hay un grado moderado a severo de osteoporosis y es tan visible, mejor dicho, tan marcado que se hace visible en una radiografía. Y por eso es que algunas veces lo colocan en los informes de radiología, obviamente en una placa radiográfica de columna, por ejemplo. Entonces, de esa manera sugieren de repente alguna densitometría ósea, pero en realidad no es que con una radiografía yo puedo decir que un paciente tiene osteoporosis, o por una radiografía yo puedo decir que tengo osteoporosis, ¿no? Siguiente. Acá hay por ejemplo, un examen de imagen donde vemos cómo se puede llegar a fracturar o cómo se puede llegar a romper el hueso de la columna cuando se tiene una osteoporosis. Y por ejemplo, en este paciente es una fotito de una abuelita en el cual no tenía dolor de espalda. Simplemente fue un hallazgo incidental por otro motivo que se le realizó esta tomografía y se encontró ahí justamente esta fractura. Entonces la coloqué para que pudieran ver cómo se puede llegar a romper esta vértebra, justamente por la osteoporosis, que solamente va a dar síntomas, algunas veces de dolor de espalda, otras veces no da síntomas, incluso puede estar el abuelito muchos años con una fractura de vértebra y no se da cuenta, ¿no? Entonces, por eso le decía que la osteoporosis no duele a menos de que haya alguna fractura, ¿no? Siguiente. Ahora, en los tratamientos para la osteoporosis tenemos que los tratamientos que son los medicamentos propiamente dichos y otros que son las vitaminas, ¿no? Y minerales, como les converso a mis pacientes. Entonces, lo que siempre debe haber en la dieta es una dieta con calcio. Eso lo encontramos, por ejemplo, en los pescados negros, en la leche, en algunos vegetales. Entonces, eso es bastante importante que el paciente de mayor edad, el paciente anciano o la mujer posmenopáusica pueda consumir estos alimentos. Y eso son la parte de las vitaminas. La otra parte son los fármacos que son específicos para la osteoporosis, que son los que recetamos nosotros los reumatólogos, pero para que el paciente, mejor dicho, para que poder elegir el tipo de tratamiento que le va a ir bien al paciente, tenemos que tener en cuenta cuál es el costo, si el paciente puede pagar o no, qué tan adherente o qué tanto es conocido el paciente por hacer caso a las indicaciones. Por ejemplo, hay pacientes que no les gusta tomar mucha medicina y me lo dicen, se les da otro tipo de tratamiento, o si ya antes ha tomado algún otro tipo de tratamiento, de repente si es muy sensible al fármaco que yo elijo para ellos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces hay bastantes cosas que nosotros vemos para poder elegir un buen fármaco para la osteoporosis para el paciente. Siguiente. ¿No? Y aparte
de lo que es la medicina, que son las vitaminas y el tratamiento de la osteoporosis, repitiendo, tenemos el tratamiento no farmacológico, que son algunas medidas importantes, por ejemplo, el ejercicio físico regular, evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, eh, implementar medidas sobre todo para la prevención de caídas, pero hay que tener en cuenta que un abuelito no va a hacer los mismos ejercicios para que una persona joven. Entonces, por eso es que nosotros siempre trabajamos con los médicos rehabilitadores, porque los médicos rehabilitadores son los que saben exactamente, por ejemplo, qué tipo de ejercicios son para una persona de una determinada edad, qué tipo de ejercicios de acuerdo a su modo de vida, qué ejercicios va a realizar que no lo van a cansar mucho, pero que van a fortalecer los huesos y así evitar que pueda prevenir, puede evitar una posterior fractura, ¿no? Siguiente. Entonces, a veces los pacientes me preguntan, si yo tengo fractura en la columna, si yo tengo osteoporosis de columna, ¿qué medicamento me hace bien? Entonces, nosotros los reumatólogos nos guiamos de cuadritos como este. Solamente los he puesto para que ustedes entiendan cómo nosotros a veces elegimos el fármaco ideal para ustedes, ¿no? Entonces, dentro de esos fármacos para la osteoporosis tenemos el alendronato, el soledronato, el denosumab, fármacos que en algún momento ustedes han escuchado, y nosotros nos guiamos en este cuadrito. Por ejemplo, si viene un abuelito de 85 años que ha tenido una fractura ya antes y, por ejemplo, tiene osteoporosis de columna, entonces, por ejemplo, yo busco en este cuadrito y más o menos, de acuerdo a los factores de riesgo y cómo lo puede tomar, vamos eligiendo. Hay medicamentos que, por ejemplo, tienen más efectividad cuando se tiene osteoporosis de columna. Hay medicamentos que tienen más efectividad con esa osteoporosis de cadera. Entonces, de acuerdo a muchos criterios, nosotros vamos eligiendo el mejor fármaco que al paciente le conviene, que el paciente puede adherirse mejor. Siguiente. Y también tenemos finalmente el denosumab. El denosumab es un fármaco que también bastantes de mis pacientes me han consultado, que es un fármaco diferente, ¿no? El soledronato, el bifosfonato, el soledronato y el alendronato son bifosfonatos, así se llaman, que son fármacos para la osteoporosis. Pero el denosumab es un fármaco relativamente nuevo y especial que le aplicamos a los pacientes cada 6 meses, que tiene otra manera de actuar muy distinta a los bifosfonatos y que también es una opción muy buena para la osteoporosis, especialmente para pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Porque los bifosfonatos muchas veces no se les da a personas que tienen insuficiencia renal, ¿no? Son pacientes renales de larga edad. Entonces el denosumab es una buena alternativa. Es un tanto caro porque no se fabrican muchos a comparación de los bifosfonatos, pero es una buena alternativa también. Siguiente. Bueno, y ese es el pequeño resumen